tal amigos? Bienvenidos de vuelta a otro gran episodio de Impacto Positivo. Hoy nos acompaña José Pablo Fil, gran referente en el deporte y en el tenis sobre silla de ruedas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo poder estar con ustedes, este proyecto tan lindo que están haciendo, ya con varios atletas muy importantes para el país. Así que para mí más bien es un orgullo estar aquí con ustedes. Genial, de nuevo, muchas gracias por el espacio y todo. ¿Cómo fue José Pablo de niño? ¿Era un poco inquieto o más bien tranquilo? ¿Cómo fue esa faceta? No, siempre fui el dolor de cabeza de mi familia. Siempre estaba subido en los muebles, botando de todo en la casa, rompiéndome la nariz, en la cara, yendo al hospital con sangre, con un montón de cosas. Y de verdad que siempre fui súper inquieto. Mi familia, como vieron eso, obviamente tenían que buscar la manera de tratar de cansarme en realidad. Entonces ahí fue como empecé con el deporte, ellos buscando una manera de tranquilizar a su niño. Y así fue como empecé poco a poco con el deporte. En realidad hice un montón de deportes en una etapa pequeña de mi vida. Ah, ok, practicaste varios deportes. Sí, estuve en natación, hice gimnasia, hice carreras, hice squash. El deporte principal que llevaba era el fútbol. Y a los 9 años más o menos fue que empecé con el tenis. Ah, ok. ¿A partir de ahí solo fue tenis o...? No, seguí con el fútbol, seguí con el tenis hasta los 13 años, que tuve que tomar una decisión muy importante en mi vida, que era escoger uno de los dos deportes. En fútbol me iba muy bien, en realidad jugaba con Saprissa, tenía, 13 años para ese momento. Me habían llamado para la selección, para la sub-15, y Saprissa quería hacerme como un contrato para quedarme hasta los 18. Y bueno, yo venía llegando de un torneo en Panamá, un centroamericano de tenis, y cuando llegué al país mi papá estaba súper contento, me quería dar una noticia muy grande para mí, que era esta parte del fútbol que prácticamente tenía un recorrido bastante bueno para llegar a ser profesional. Y yo llegué con otra noticia que al final les cambió todo lo que tenían pensado. Obviamente, como somos un país tan futbolero, para ellos fue un poquito complicado. Obviamente nunca me lo dijeron, pero uno lo sabe, ya uno, también más de grande, uno sabe que fue una decisión difícil, pero sí puedo decir que en todo momento me apoyaron con la decisión que tomé, y hasta la fecha con cualquier cosa que me proponga o que quiera hacer. Ah, buenísimo. ¿Y qué fue esa chispa que entró más por el tenis que por otra cosa? Lo vi como un reto más grande. Ok. Lo vi como un reto personal, algo muy difícil que tenía adelante, y pues quise tomar ese reto. Ah, ok. Sí, siempre he sido un poquito como de ver la vida de retos, Ok. y eso me ha ayudado hasta la fecha, también con mi accidente, con todo. Siempre es como ese pensamiento me ha ayudado un Claro, poquito. de esforzarse a... Sí, a veces uno la pasa complicado, pero me doy. Sí, se puede. Y siempre fue como esa determinación por dedicarle muchas horas, digamos, agarrarlo, por decirlo de alguna forma, en serio. O más bien igual de chiquillo fue mucho juego y así, o cómo Eh, esa parte. Empecé con varios deportes, más que nada por el desarrollo de habilidades. Mi papá estudió preparación física, y en lo que él estaba terminando de estudiar yo iba creciendo, entonces hizo como varias prácticas conmigo, y una de esas fue esa, de ponerme en varios deportes, empezar a desarrollar habilidades, obviamente en el camino ver si me iba bien en alguna o si no servía del todo para el deporte. Y siempre me mantuvo en un deporte grupal, y otro que nada más fuera yo, que tuviera que tomar mis decisiones, que fuera ¿cómo se llama? El responsable de todo lo que pasara. Claro. Pero a la vez poder manejar, estar en grupos, la parte social, igual competitiva, pero tener ese aspecto también. Es importante ambas. Exacto, y más que pues iba para el fútbol. Claro. Eh, Actualmente, ¿cómo es una semana de José Pablo?
Bueno, yo me fui a Estados Unidos cuando tenía 13 años y en esa etapa me fui a una academia de tenis y entrenaba 6 horas al día. Ok, Tuve el accidente, me fui involucrando en el deporte, empecé a viajar, me empecé a rozar con jugadores de los mejores del mundo en realidad y vi que no había diferencia. Vi que si quería estar entre los mejores eran esas mismas 6 horas, así que hasta la fecha mantengo de 4 a 6 horas por día, preparación física, lo que es tenis, fuera de cancha, en cancha, gimnasio, mantengo pues mi equipo de trabajo con psicóloga, nutrición, con todos los aspectos para poder llegar pues a ese reto, a esa meta que tengo, que es estar entre los mejores o ser el mejor del mundo. Igual en este momento estoy estudiando, tengo varios proyectos ahí, otro proyecto que se llama Tenis sobre Ruedas, que empezó hace 6 años desarrollando el tenis acá en Costa Rica. Así que mis semanas son bastante largas, cansadas, pero muy contento con todo. Pero igual mantengo esas 6 horas ok. que un deportista de alto rendimiento debería de tener. Claro, eso que mencionabas que desde los 13 años te habías ido para allá a Estados Unidos y así fue más o menos en la misma época que habías decidido ya como tomarlo en serio. Mm. ¿Cómo fue eso? Porque hay que tener cierta madurez a pesar de que eras un niño para tomar ese tipo de decisiones. Me costó, o sea, me duré, en lo que me acuerdo, como casi 2 semanas en tomar la decisión de que iba a escoger el tenis. Creo que yo ya sabía que quería tenis, pero por lo mismo en la familia y todo, yo decía, no, tengo que pensarlo, ¿qué voy a hacer? No puede ser. Y al final escogí el tenis. Meses después, un entrenador de Estados Unidos me vio en unos torneos en Centroamérica Ujú. y me dio la oportunidad de tener una beca para irme a Estados Unidos. Me tuve que ir solo. Obviamente fue en la parte económica una parte importante para mi familia, que dejaron un poco de lado sus comodidades o muchos de tal vez sueños de ellos. Yo no lo puedo decir exactamente como lo piensan ellos, pero yo creo que va un poquito por ahí. Y bueno, me fui para allá más o menos 5 años. Me salió esa oportunidad, estuve allá viviendo con otros atletas de otros países en una casa. Entonces, desde esa edad me tocó cocinar, lavar ropa, lavar la casa, limpiar, todo como una persona pues independiente. Aparte de eso, las 6 horas y el estudio. Y la verdad que fue una experiencia increíble que no cambiaría. Claro, te dio mucha madurez en ese momento también Sí, para lo que venía. sí, exactamente, exactamente. Sí, me dio como esa independencia que tal vez en ese momento uno la pasa complicado, pero más adelante en una etapa de mi vida fue lo que me ayudó pues, a querer ser independiente y pensar un poco en grande. Claro, ¿y cómo fue ese proceso de desarrollo, digamos, después de que pasaste esa etapa, ya, bueno, a la persona que eres hoy en día, un atleta, digamos, de alto rendimiento, ¿cómo fue ese proceso evolutivo, por decirlo de alguna manera? Complicado, creo que la etapa de adolescente siempre es muy difícil de llevar. Esa madurez que le hace falta a uno, que por suerte el deporte se la da, por eso es tan importante lo que es estar metido en el deporte, pero complicado, tanto tiempo solo. Yo venía acá al país 3 veces al año por torneos, en realidad nunca era a visitar a mi familia, y complicado, de verdad que muy complicado. El tenis se pierde mucho, al final en un torneo solo hay un campeón. En un Grand Slam son casi 300 atletas y al final solo gana uno. Sí. Entonces, es estar perdiendo constantemente. Es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Y más en un país que el tenis Un- realmente no es un deporte fuerte, no es apoyado. claro. Lo han dividido como muy, como para gente de dinero por el mismo hecho que son los clubes que lo manejan y eso no se ve en otros países.
Entonces el desarrollo del tenis aquí es un poco complicado y para esa etapa pues fue un reto para mí que fue difícil. La verdad que sí fue difícil, aprendí mucho, crecí mucho, pero sí no es tan fácil como uno cree o este proceso para llegar a donde estoy ahorita en realidad. Claro, ¿cuánto tiempo estuviste, digamos, afuera del país? Estuve más o menos 5 años, 5 años y Bastante. medio, sí, fueron bastantes años. Regresé al país para estar un tiempo con mi familia. Fueron muchos años cuando regresé prácticamente que no los conocía, no nos conocíamos, éramos otras personas totalmente. Y bueno, fue un momento lindo. Gracias al tenis también me salió una beca para irme a Estados Unidos. Ujú. Y que estamos muy contentos de tener como ese fruto que también me servía para buscar la parte profesional después. Ahora hacen mucho eso. Irse a college para después seguir con la carrera profesional. Y bueno, justo el día antes de irme a Estados Unidos por esta beca, fue que me cambió la vida, que tuve este accidente, que estuve 2 semanas en coma, 6 costillas quebradas, pulmón perforado, cadera, tobillo quebrado, un coágulo en el cerebro y bueno, la lesión medular, que lo que me dejó en silla de ruedas fue un pronóstico bastante duro para mi familia. Como les dije, yo estuve 2 semanas en coma, no, esa parte yo no la viví, pero en realidad no me dieron mucho tiempo de vida y nos cambió todo, o sea, todo lo que veníamos planeando, todo lo que veníamos haciendo, mi cuerpo que era mi fortaleza, pues estaba prácticamente destruido y de verdad que fue muy difícil para todos. ¿Qué tan importante es en ese momento cómo te tomes ese reto? Eh, a ver, ahorita estoy en un momento muy bueno en mi carrera donde me he podido desarrollar también en la parte mental y espiritual. Ujú. Ese momento fue muy complicado. Eh, el poder tener ese control de los pensamientos, de la mente, creo que es lo más importante. En esa etapa que estuve en el hospital, que fueron más o menos 4 o 5 meses, tenía muchos pensamientos negativos. Muchos pensamientos negativos que a la vez yo sabía que no me iban a llevar a nada y que seguía vivo, que tenía que buscar la manera de seguir de alguna forma. Y con lo que empecé fue tratando de empezar a meter pensamientos buenos en mi cabeza. O por lo menos de yo puedo hacerlo, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Tenía 20 pensamientos negativos y yo trataba de meter aunque sea uno positivo. Claro. Y toda esa etapa fui cambiando o fui bajando pensamientos negativos a tratar de ser un poquito más estable. Sí, hacer más como el equilibrio entre pensamientos positivos y negativos. Exactamente, que al final eh, creo que en general la vida es así. O sea, podemos tener un jardín que le echamos agua y ahí va a crecer todo. Hierbas malas hasta flores. Entonces la mente es parecida. Dependiendo de lo que estemos pensando, lo que le estemos metiendo a la cabeza, es lo que va a crecer. Y en esa etapa fue muy complicada, pero poquito a poco. Al final, de nuevo, todo es un proceso, todo toma tiempo. Tengo 7 años del accidente y ahorita estoy en un muy buen momento después de 7 años. Entonces, muchas veces nos apresuramos por tener las cosas ya y no vale la pena apresurarse tanto. Con el tiempo Claro, también aprendí eso, de ir disfrutando. Se pasa bien, se puede pasar bien. claro. Y vamos a ver qué tan importante también es, eh, después de que pasa algo así, determinar ciertas metas, o sea, replantear la vida también Sí. en cierta forma. Sí, bueno, al inicio fue una incertidumbre porque en este país no se sabe mucho de discapacidad, de deportes adaptados, de accesibilidad. Y yo viví sin discapacidad. Me toca tener una discapacidad y me doy cuenta que nunca tuve una educación de ese tema. O sea, que no sabíamos nada. Ni la casa estaba adaptada, el deporte no sabíamos nada, con el estudio también uno no sabe si va a poder continuar.
por infraestructuras, por muchas cosas. Y fue un tema muy complicado. Pasaron ciertos momentos en el primer año y medio que me cambiaron la forma de ver todo. Y ahí fue cuando empecé otra vez con mis metas. Creo que la meta que siempre tuve fue llegar a ser independiente. Ok. Y de ahí empecé a partir. Pero puedo decir de verdad que del primer año, yo intentaba seguir adelante, seguía con mis terapias, pero con una muy mala cara. Estaba esa idea de que sí, tengo que seguir, pero no la estaba pasando bien. Fueron situaciones, el primer deporte que hice fue el baloncesto en silla de ruedas, donde conviví con otras personas con discapacidad y me di cuenta que no había diferencia. O sea, estamos en una cancha matándonos, gritándonos, puteándonos, dándolo todo, y no había una diferencia. Sí. Fuera de cancha, algunos con sus empresas, otros trabajando en un call center, otros vendiendo a la calle, pero todos haciendo algo para seguir adelante. Todo lo que está en las manos para seguir adelante. Igual en la parte de relaciones, otros con novia, de esposas, hijos, otros saliendo de fiesta o haciendo una parte más social. Y ahí fue donde de nuevo vi viendo eso que hay que continuar, Claro. Sí, sí. que es importante. Pero esos detalles, esos momentos importantes de gente importante, me cambiaron mucho y fui retomando esa motivación en la vida de que, bueno, puedo hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí fue cuando entraron esos los torneos que, bueno, para llegar a ser profesional hay que entrenar igual. Ok. Para montar una empresa o generar dinero, hay que moverse también. La silla de ruedas o la discapacidad no va a ser un impedimento para uno. Se le puede complicar un poquito más, pero al final, ¿cuántas ganas tenemos de hacerlo? Claro, al final se puede hacer cualquier cosa. Exacto, exactamente. Y no importa la situación en la que uno esté. En el caso mío es discapacidad, pero hay otra gente que tal vez no tienen el poder económico o no tienen la educación o mentalmente no están muy estables, pero eso no quiere decir que no se puede. Hay muchos ejemplos en la vida que lo han hecho y uno se la tiene que creer. Uno tiene que creer que es uno el que va a estar en ese 5%, digamos, del mundo. Claro, posterior al accidente como tal, luego, ¿cuándo empezaste a practicar ya otra vez tenis? ¿Y qué fue lo que te determinó a que podías hacerlo ya de una manera más profesional? Fui mi primera vez en una cancha de tenis fue cuando tenía 11 meses después del accidente. Fui con una silla de uso diario. Hay una silla específica para cada deporte. Y fui con una silla que no era deportiva. Y esta experiencia fue de las peores que pude haber tenido en mi vida. No lo disfruté para nada. Sentí mi discapacidad a flote. Esa comparación que siempre tuve al inicio de José Pablo antes del accidente a lo que estaba viviendo en ese momento. Y la pasé muy mal. De verdad que la pasé muy, muy mal. Lo pensé para seguir en el tenis. Me di como unos 2, 3 meses más y dije, bueno, no, ya llevo una carrera larga en el tenis, me ha dado muchas cosas importantes y fui de nuevo a una cancha. En ese momento la Federación de Tenis me consiguió una silla de iniciación deportiva Ok. y cambió. O sea, en esta cancha pude pegar una derecha, pero así lo sentí delicioso y yo dije, no, me quedo aquí, el tenis me encanta. Y ahí empecé poco a poco. En el país no había entrenadores, no había nada de tenis en silla de ruedas. Entonces me tocó empezar a ver videos, empezar a investigar, a escribirle gente fuera del país, a tratar de tener esa educación que no había aquí en el país en la parte deportiva. Claro, sí, para ya ir viendo cómo era el proceso ya para retomar, digamos, de alguna Exacto, porque forma. hay cosas que cambian. Hay Ok. ciertas técnicas que cambian y no sabía cómo hacerlo. Entonces sí, fue todo un mundo, pero hay gente muy, muy linda que siempre le desean lo mejor a los demás y están ahí para apoyar.
Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicas al tenis? Bueno, es mi profesión. Ujú, Igual tengo pues otros proyectos, pero en este momento el deporte, el tenis es mi carrera. Eh, Estoy a full con esto. Este año ha sido muy movido, he estado muy poco en el país ujú, compitiendo, es parte de, igual como lo hablamos al inicio, las mismas 6 horas en cancha, siempre tratando de hacerlo mejor, de perfeccionar muchas cosas, pero sí, prácticamente que es mi profesión, es mi sueño, es todo para mí. ujú. Y, perdón, ¿lo practicas todos los días? Sí. ¿Tienes algún día de descanso? ¿Cómo funciona? En los sábados y domingos no tengo tenis. Los sábados sí Sí. tengo físico. Ok, es trabajo ya, pura fuerza. Sí. Ok. Eh, ¿Tienes algún calendario ahorita, digamos, de, por ejemplo, lo que has llevado en el año? ¿Ya lo meditas previamente? ¿Hay alguna competencia que surge que tal vez no estaba planificada? ¿Cómo es? Sí, en el caso del tenis uno tiene que estar un poquito abierto a esos cambios y creo que en la vida también, o sea, muchas veces planeamos las cosas y no nos salen ni cerca de lo que queremos. Pero sí, de hecho, de esta semana empezamos a planificar el primer semestre del próximo año, porque con eso se manejan las cargas, también la parte económica, para buscar los patrocinadores, para hablar con ciertas personas para poder realizarlos. Ujú. Y la otra variante son los puntos. En este momento estamos en un proceso clasificatorio a los Juegos Paralímpicos de París y hay que jugar mucho con los puntos. Hay varios niveles de torneos que dan cierta cantidad de puntos, pero así también es la dificultad del torneo. Claro. Entonces uno juega un poquito con eso para ir sacando puntos y poder clasificar. Entonces hay que estar un poquito abiertos. Para enero tenemos 2 opciones de giras. En una semana tengo que viajar a hacer otros torneos, 3 torneos, y prácticamente que dependiendo de eso, tomaríamos la decisión de enero. Ah, ok. Sí, Ahí, ahí ya están los torneos, pero sí, sí, no se sabemos puede variar, se puede variar. exactamente. Ok, hay cierta flexibilidad. Sí. Eh, Hace poco andabas en el US Open como entrenador, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo se dio esa faceta? Bueno, cuando inicié en el tenis en silla de ruedas, conocí a un muchacho, David Wagner, de Estados Unidos, que me ayudó en el tema de la silla de ruedas, que son muy específicas. Aquí en el país son muy caras. Ya pues sí las sillas son muy caras, pero aquí en el país se pasan un poquito. Y bueno, él me ayudó a ajustarlas, a sacar medidas, a ver la mejor opción para mi situación económica y mi lesión en ese momento. Y ahí empezamos con esa amistad. Él es una leyenda. Él tiene 9 medallas paralímpicas, 3 de oro. Ha ganado 10 Grand Slam en singles y 20 en dobles. Es, es, es un atleta muy grande. Y bueno, mantuvimos la relación, nos veíamos en torneos. Yo le comenté sobre el proyecto que tenía acá, desarrollando el tenis en silla de ruedas. Ok, Y mantuvimos esa relación tratando de que él viniera acá a ayudarme, a hablar con los muchachos, motivarlos un poquito, también educar a otros entrenadores que se lo digan alguien con experiencia, claro. que tiene mucho recorrido y a veces se ocupa otra voz. Y mantuvimos esa relación y para este año me escribió que si lo podía ayudar, que quería entrenar conmigo, que había visto el buen trabajo que veníamos haciendo acá en Costa Rica. Y pues me dio la oportunidad. Me fui para San Diego a entrenarlo más o menos como mes y medio, previo al US Open. Y de verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Eh, Me hizo caso. No, no, a veces es complicado tener una persona con tanto éxito. Cuesta manejarlo. Claro, claro, no es fácil. No es fácil para nada. Y me fue súper bien. Él está muy contento. De hecho, para la Australia quiere venir acá a Costa Rica, para la Australian Open, que es en enero. Quiere venir acá al país a hacer una pretemporada para después irnos para allá. Está muy, muy, muy contento. La Federación de Estados Unidos también le encantó mi trabajo y ahí hemos estado hablando un poquito
de varias opciones, pero de verdad que una experiencia muy grande de tener ya un atleta a un nivel tan alto. Cierto bagaje. Sí, claro. Y aparte de eso, pues vivir el US Open. Yo nunca había estado en un torneo profesional con atletas de tan buen nivel y menos en un Grand Slam. De verdad que fue una experiencia, Claro. de verdad que, o sea, no sé ni cómo explicar. Los primeros 2 días yo dije, yo tengo que estar aquí como jugador. Todo lo que haga, todo lo que he hecho en mi vida, todas las madrugadas, todo vale la pena para estar ahí. Sí, es importante destacar que esta oportunidad que se te dio de entrenador como tal fue también el proceso que has llevado de preparación previo a, que muchas veces eso tampoco se ve. Sí, bueno, yo antes del accidente también di clases. Estuve como 3 años dando clases. Sí he estudiado, he llevado cursos de la Federación Internacional, también de la de Estados Unidos. Y ese proceso que también me tocó aprender para mí y sentirlo, vivirlo en la cancha, también me sirvió mucho para hacerlo con él. Pero sí hay muchas cosas detrás, muchos errores que al final hay que aprender de ellos. Sí, creo que a veces se aprende hasta más de los errores. Totalmente. Si uno lo hace bien y uno cree que es, no sé, el rey, Sí, no, y más bien uno tiene que aprender. claro, como mencionabas antes, de hecho un deporte como el tenis se pierden muchas más veces de las que se ganan. Exactamente. Y manejar eso es complicado, muy difícil. Sí. ¿Cómo fue la impresión en el US Open de conocer a referentes de talla mundial? Bueno, el primer día que estaba en el camerino, en el locker, pues yo ya estaba como un chiquito en Disney, viendo para todo lado todo lo que había, las facilidades que les dan. Y en eso viene caminando Djokovic, viene entrando. Y para mí fue irreal. O sea, era como si hubieran puesto un póster ahí y se movía. Estaba al fondo y algo que venía caminando y yo decía, no puede ser. Me pasó al lado, de verdad que yo no le pude decir nada, me quedé con la boca abierta y me saludó. Llegó, me saludó de mano, después el entrenador, todos me saludaron. Eso fue algo que me gustó mucho, porque vemos lo que hacen en cancha, lo que ponen los medios, pero al final son personas. O sea, es como estar en el vestuario de, no sé, un equipo de fútbol. O sea, son personas que se vacilan entre ellos, tal vez tienen que jugar la semifinal ese mismo día y están en el comedor y llega y le dice algo molestando. O sea, son humanos. Sí, Todos son humanos y no lo que uno cree o lo que le hacen ver de ellos. Es de verdad que es una experiencia muy linda. Pude estar con muchos de ellos, con Djokovic, que era el que tuve más cercano en el locker. Pudimos hablar un poco de cosas de tenis, de patrocinadores. Él nos preguntó mucho sobre el tenis en silla de ruedas también. Él es de los que más nos apoya en el tour. Y súper lindo. Y la otra etapa, bueno, lo otro que pasó que fue muy lindo para mí fue reencontrarme con jugadores que yo jugué, pues, con cuando estaba en Junior. Y fue muy lindo. 2 de ellos están en los primeros 10 del mundo. Y ese fue otro momento vacilón, porque uno de ellos tiene un entrenador que también fue amigo mío cuando jugamos. Estamos ahí hablando, es un argentino, estamos hablando, llega Tiafo, que es el de Estados Unidos, Ajá. y dice, ahí está, se está cambiando, que no sé qué, y se me queda viendo. Y yo me le quedo viendo y le hago, ¿usted no se acuerda de mí? Dice, ¿cómo no? De Costa Rica, la vez que usted ya es famoso, usted ya es la superestrella. Y empezamos a vacilar, pero se acordaron. Sí. Se acordó de mí. Ahí ¿De qué nacionalidad? De Estados De Unidos. Estados Unidos. Sí, se llama Francis Tiafo. Está entre los primeros 10 del mundo. Ahorita no sé realmente qué puesto. Y el otro que me tocó viajar con él, que me tocó jugar dobles con él, es un ruso que se llama Andrei Rublev, que también está entre los primeros 10 del mundo. Y lo llegué a saludar. Y le dije, ¿se acuerda de mí? Sí, sí, claro. De hecho, estuve muy pendiente con lo del accidente. Me alegro de verlo por aquí. Estuvimos hablando un poco. Y me invitaron ese día, creo que jugaba, o el día siguiente, cuartos de final contra Daniil Medvedev, que fue el que perdió en la final. Sí, perdió en la final del US Open. Y me invitaron a ir al box, que es donde están los entrenadores, donde está la familia.
a estar un poquito más de cerca y de verdad que fue una experiencia muy, muy chiva. Fue muy, muy chulo estar ahí y que se acordaran de uno. Creo que, Claro. a ver, siempre he tenido ese sueño de ir a un Grand Slam y a la vez pensaba de que será, me los quiero topar, ¿será que se acuerdan? Yo decía, nah, no se van a acordar nunca. Y me sorprendió, de verdad que me sorprendió eso. Claro, hasta la parte humana, como te acogieron. Exacto. Todo. Sí, sí, no, súper lindo. De verdad que de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Qué bueno, qué bonito ese Sí, tipo de sí, experiencias. la verdad que sí. Es lo bonito también del deporte, que no es solo el practicar como tal y demás, sino el tipo de vivencias o experiencias que se van dando también. Sí. Eh, Hace unos días también quedaste campeón en un torneo en Canadá. Ujú. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Este torneo fue parte para acumular puntos en el ranking? ¿O cómo se dio ese Sí, torneo? es un torneo profesional. Ahí tenemos pues, como 250 torneos al año por todo el mundo en la parte profesional. Y bueno, está este torneo de Canadá que ya entra en el proceso de clasificar a los Paralímpicos. Ok, Entonces era muy importante, era mi primer torneo que ya entraba en ese plazo de para acumular puntos. exacto y me fue muy bien. Saqué puntos muy importantes, de verdad que fue un pequeño alivio porque ya habíamos visto más o menos los puntos que tenía que ir haciendo en los torneos y tenía que ganar varios torneos, tengo que ganar varios torneos todavía. Y eso no menos que me quitó un peso de encima y me fue muy bien. Le gané la final a un jugador que la semana pasada, a esa fecha, estaba en el US Open. Entonces era un jugador de muy buen nivel también. En la última vez me había ganado, entonces estaba con esa espinita Claro. y me fue súper bien. Y aparte ese torneo me sirve para los Panamericanos, para ser sembrado. Eso significa que, digamos, cuando hacen la llave, Ujú. ponen al número 1 por ranking, al 2, y eso les da como una prioridad o les facilita un poco el camino para llegar a la final. Ah, ok. Entonces, poder meterme entre los primeros 8, por lo menos los primeros partidos van a ser un poquito más accesibles y no me va a tocar contra el número 3 del mundo, contra el 15 del mundo, que son parte de los atletas que van a estar en este evento. Ok. Ya entrando un poco otra vez hacia Costa Rica, ¿qué se necesita para mejorar el nivel deportivo en general? Para, incluso para las personas con eso, alguna discapacidad, para entrenar y competir sin tanto tipo de inconvenientes. He, he visto cosas en otros países y lo puedo ver acá. Ok. El deporte que está más desarrollado es el fútbol y es porque hay muchas canchas por todo lado. Entonces es más fácil practicarlo. Claro. Es más fácil llegar al deporte, más personas lo van a practicar. Aquí en el país se ve que el deporte es, como lo hablamos, para gente de dinero, pero si nos vamos a Argentina, todas las personas han jugado o fútbol y tenis. Los dos siempre van de la mano, porque allá hay muchísimas canchas por todo lado, canchas públicas, tienen el acceso a hacerlo y ahí es donde se ve la diferencia. Países como Francia tienen también esa facilidad. Estados Unidos también, los parques tienen canchas de fútbol, de tenis, de atletismo, de Sí. todo. Entonces es más fácil poder hacerlo. Y ese sería como el primer escalón que yo haría. Después de ahí, sí, claro, falta mucho apoyo a los atletas. Y me parece increíble realmente cómo Costa Rica tiene atletas tan buenos. Es Sí. increíble cómo a nivel mundial tenemos tantos atletas en la élite con tan pequeña población y con tan poco recurso y apoyo. De verdad que es increíble. O sea, es increíble. Un Tencio, Sherman, es que hay tantos. Gerald que andaba también en los Olímpicos. O sea, hay tantos atletas que les va tan bien y es un orgullo. Yo soy fan del deporte y soy fan de los atletas porque sé lo difícil que es. Sí, no, muchas veces no dimensionamos el tener un atleta en lo más top o en la élite mundial. Sí,
Y muchas veces se les critica. En lo que fueron los Olímpicos pasados, se les criticó que, nada más fueron a pasear. Bueno, clasifiquen ahí, van a ver lo Sí, que se requiere. O sea, todo el proceso no es que fácil. eso lleva. No es fácil. En el caso del tenis, eh, en el ranking, gente con puntos que ha podido ganar, hay como 10.000 personas. Y estar entre los 50 mejores, que son los que clasifican a los Olímpicos, o sea, no es fácil. No es fácil. Y así en otros deportes. O sea, no solo en tenis, en todos los deportes que pasa eso Sí. y no lo vemos. No, sí, y sí, siempre hay algún tipo de crítica. Al final no se le va a quedar bien a todo el mundo. Entonces, Sí, es. también es importante que las personas entiendan o vean un poco del proceso que todo eso conlleva. ¿Qué piensas? De hecho, era una de las preguntas que venían. ¿Qué piensas sobre esas críticas o comentarios que algunas veces las personas hacen y que tal vez no saben realmente como el proceso de... Eh, a ver, las críticas son buenas y siempre es bueno, de ahí se puede aprender. eh, pero hay que investigar. Muchas veces periodistas no investigan un poco, y no lo digo en mi caso. En mi caso Sí, me ha ido muy bien. Nunca he tenido una crítica muy fuerte, pero no, soy fan de los atletas, sé lo difícil que es, y muchas veces no investigan un poco lo que es el proceso, lo que pasa en Costa Rica, si tiene las posibilidades de hacerlo o el apoyo para hacerlo. Eh, las críticas son buenas. Siempre es bueno ver varios puntos de vista, claro. y es parte de, Sí, ya sea atleta, figura pública, estar en el gobierno, lo que sea, siempre se va a criticar, y uno tiene que desarrollar un buen manejo de esa parte emocional para no involucrarse tanto en eso o poder manejarlo bien. claro, es saber cómo tomarlo también. Es importante porque eso al final Sí. siempre... Siempre va a haber, Claro. y es parte de, o sea, no digo que es malo, es parte del trabajo que tienen los periodistas, y muchas veces también nos sirven a nosotros para seguir creciendo o ver cosas que tal vez no vemos estando allá adentro. Claro. ¿Te parece que ahorita estamos bien con los torneos de tenis que hay en Costa Rica? ¿Cómo está actualmente el formato de acá? ¿Tenés alguna idea? Bueno, en lo que es convencional, en Junior, ha crecido mucho la cantidad de torneos. Ahorita no puedo decir exactamente cuántos, pero creo que hay como unos 10 torneos al año en lo que es internacional. Cuando yo competí hace bastantes años en Junior, solo teníamos 3 torneos al año. Entonces, para los atletas que no podían viajar, que no tenían el recurso económico para competir fuera del país, pues era imposible. Y gracias a eso han sacado becas para irse a Estados Unidos. Muchos atletas han tenido la oportunidad de irse a Estados Unidos por eso, porque son requisitos que ven los entrenadores de las universidades o de otras academias para irse con becas. Entonces, ahí va. Creo que falta mucho por hacer, pero va mejorando. En el caso de tenis sobre ruedas, hemos hecho un torneo centroamericano. La idea es hacer pronto un torneo internacional, que sería los retos más grandes que tengo. Yo soy fundador de este proyecto, también entrenador, y es duro, es bastante complicado ir sacando todo esto, pero lo hemos podido hacer. En el caso de nosotros, trabajamos de parte de la federación, no tenemos ningún cobro. Nosotros prestamos sillas, prestamos raquetas. Entonces, esa parte que hay que tener un estatus para jugar tenis, ahí lo estamos derribando, porque no tiene que ser así. Yo creo que todos podemos llegar a tener esa posibilidad, y quiero soñar de que el tenis en silla de ruedas va a ser como el fútbol en convencional, que muchas o todas las personas con discapacidad van a pasar por ahí, Sí, aunque sea para rehabilitación, para entender que con esfuerzo se puede seguir adelante, y muchos que van a seguir compitiendo, que creo que eso es de las cosas más importantes que podemos hacer con este proyecto.
Ok, el proyecto en sí o la idea se fundó en base a eso, o hay algo más detrás de también. Eh, Fue un poco entre saber de que mi familia siempre me ha apoyado mucho. Sé que hay personas que no tienen ese apoyo y quise ser como esa persona para ellos. Tratar de que por medio del deporte, que a mí me ha dado todo, eh, darles esa chispita de que sí se puede, de sentirse vivo, que fue lo que yo sentí en baloncesto. La primera vez me sentí vivo de nuevo. Primer día me chocaron, me fui para el suelo, mi papá asustadísimo y yo bien, o sea, no soy de cristal, o sea, es parte, no se cae, se levanta y a seguir. Y más bien es como, "Mae, póngale, y para seguir, o sea, Sí. tengo mucho tiempo, mae, levántese". Entonces es como esa idea que quise transmitir en el tenis, en silla de ruedas, en el proyecto. Y bueno, ya tenemos más de 20 jugadores. Ayer tuvimos una noticia muy, muy grande que 3 jugadores de este proyecto van para estos Juegos Panamericanos de Santiago, que es el evento más grande de América. Yo también voy. Entonces somos 4 atletas que queríamos primera vez que pasa esto en Costa Rica. Los juegos pasados, yo fui el único atleta que pude clasificar. Fue una experiencia increíble, fueron mis primeros Juegos Panamericanos y me propuse llevar a más gente. Eh, a ver, con el proyecto uno hace lo que puede, pero al final también son ellos los que tienen que dar ese extra, así que es un mérito muy grande para ellos de que tengan esta alegría y de nuevo, a veces uno no entiende los procesos, uno no dimensiona lo que puede hacer y ahorita están pasando cosas muy buenas. De hecho, para entender un poco, digamos, la magnitud de esto, ¿hace cuánto fue que se inició como el proceso o el proyecto, digamos, de los muchachos que ahorita van a este campeonato? Eh, 2 de los 3 de los que estoy hablando empezaron, bueno, desde el puro inicio del proyecto, 6 años llevan con el proyecto y tenemos una muchacha, Adriana, que tiene poco más de un año, tal vez 2 años con nosotros y bueno, increíble, también es primera vez que se clasifican mujeres a un evento panamericano en tenis a nivel silla de ruedas o a nivel convencional. Es primera vez que pasa esto en el país. Entonces, de verdad que yo estoy muy orgulloso de ellos y de todo el trabajo que también venimos haciendo. Claro, bueno, y felicidades, de verdad, Bueno, por este tipo de proyectos. Eh, para José Pablo, ¿qué es la disciplina? la disciplina es todo. En realidad es todo. Uno sin disciplina no va a llegar a nada. Es esa constancia de tener claro la meta que uno quiere o lo que uno quiere llegar. Y es dedicarle todos los días ese tiempo para hacerlo. La motivación es algo muy emocional. Hay veces que uno se pone ahí en YouTube, busca un video motivacional, lo ve en la noche y uno, uy, mañana empiezo a entrenar, me levanto temprano, suena la alarma a 5 de la mañana, no, oye, no, yo no quiero levantarme. Esa es la diferencia entre estar motivado y tener una disciplina. Para tener esa disciplina hay que ponerse las metas, hay que empezar a crear un hábito para crear ese cambio. Y de nuevo, es todos los días levantarse y decir, yo quiero eso, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Tengo que levantarme, tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que estudiar, tengo que moverme, tengo que buscar patrocinadores, tengo que, para poder llegar a ese momento. Y Sí, prácticamente para mí eso es la disciplina. Y lo es sí, en porque cualquier ámbito. sí, la motivación muchas veces viene y va, pero lo que va a determinar como ese éxito es poder seguir. Exacto. Y uno ve a los atletas de nuevo en la cámara, lo lindo que se ve, uno ve a Cristiano en el yate, y que aquí, que allá, pero uno no sabe cuántas veces lloraron, cuántas veces tenían una lesión que pensaron que su carrera no iba a continuar, cuántas veces o murió un familiar o lo dejó la novia, o hay muchas cosas detrás que no vemos, solo vemos la parte bonita del atleta o de la figura pública. Y todos tenemos días malos. Todos tenemos días malos.
Lo importante de esto es acortar ese tiempo de días malos. Ok. Porque al final los vamos De- a tener. sí, sí, al final va a haber de todo. De hecho, bueno, era un poco relacionado a la siguiente pregunta. ¿Qué le recomiendas a los niños y jóvenes que ahora se guían mucho por lo que ven en las redes sociales? Que tal vez ven el post que tal vez alguien llegó y alcanzó el torneo y quedó campeón, pero no ven todo el proceso atrás, creen que fue algo de un tiempo y ya. Sí, creo que redes sociales es un poco complicado para ese tipo de pensamiento porque ven las cosas ya, quieren las cosas ya y no entienden realmente que hay que hacer muchas cosas para llegar ahí. No es tan fácil y para llegar a cosas grandes hay que dedicarle mucho tiempo. Eh, el deporte es una muy buena herramienta para ir aprendiendo del esfuerzo, de que tal vez pasan 2 meses y no me sale, o no bajo tiempos, o no me sale un golpe, o no mejoro algo, y a los 2 meses empieza a tener un cambio, empieza a mejorar, y todo empieza a salir mejor. Es tener paciencia. Sí, pueden usar las redes sociales para motivarse, para visualizar lo que quieren, pero para llegar ahí requiere su tiempo, planificación y en parte no sé qué tipo de educación, pero esa educación de saber que hay que ponerse metas a mediano, largo, corto, que van a haber días malos y en el caso mío el deporte fue el que me dio eso y con el tiempo en la vida también. Es entender un poco todo el proceso que lleva de la vida y demás, que al final van a aparecer todo tipo de situaciones también. Sí, 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 y así, para mí es de las cosas más importantes que uno tiene que desarrollar. La vida nos va a poner situaciones complicadas que al final nos toca tomar nosotros la decisión de qué queremos hacer. Si quedarnos en una cama, como en mi caso, o soñar, pasarla mal un tiempo, otros momentos buenos, otros malos, otros buenos, hasta que las cosas van saliendo mejor. Sí, bueno, la siguiente pregunta también venía un poco relacionada a ¿qué le recomiendas a esas personas que pasaron por un accidente y que no visualizan que pueden salir adelante? La vida es buena, la vida es muy buena y va a depender de nosotros. Creo que al final tenemos que asumir la responsabilidad de lo que nos pasó. Muchas veces nos pasa algo bueno, no agradecemos, nos pasa algo malo, le echamos la culpa a Dios o a alguien más y al final tenemos que hacernos responsables. Va a ser decisión de nosotros llegar a ser la mejor persona o la mejor versión que podemos ser o no, pero también siempre hay que agradecer. Cuando nos pasa algo bueno, darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos está dejando vivir, darle gracias a Dios que estamos vivos, que todavía estamos acá, que tenemos la oportunidad de estar con seres queridos, de seguir soñando. Es difícil empezar a tener como ese pensamiento, Claro. pero les puedo decir que sí se puede, con disciplina, eh, tratando de cambiar esos pensamientos que son pensamientos muy limitantes. De verdad que a nivel mundial hay muchos atletas con discapacidades muy grandes, que son motivadores, que son atletas, que son empresarios, que son activistas de este movimiento. Así que si uno tiene un pensamiento, un sueño que verdad que es de uno, se puede hacer. O sea, si uno lo tiene en la cabeza, Claro. se puede hacer. Claro, y lo que dices, no es dar nada por sentado, sino estar consciente de, en realidad, las grandes bendiciones que tenemos, que muchas veces el simple hecho de poder comer, Sí, oler, lo que sea, sí, lo damos por sentado sí. y no estamos conscientes de. Sí, bueno, en el caso mío, cuando tuve el accidente, de nuevo, mi cuerpo siempre fue una fortaleza muy grande para mí. En ese momento
yo no podía comer solo, no me podía lavar los dientes solo, no me podía bañar. Perdí lo que fue control de esfínter, entonces perdí control de lo que es la orina, lo que es las heces, y son cosas que uno jamás imagina que le pueden pasar. Y los damos por hecho que esto tiene que pasar, esto tiene que ser así, y no. O sea, al final de verdad que tenemos que agradecer por las cosas que estamos viviendo, en la situación en la que estamos. Hay muchas cosas buenas, de verdad que hay muchas cosas buenas que no nos damos cuenta. Creo que antes de mi accidente yo no tenía esa perspectiva de agradecer tantas cosas que tenía. Y en el hospital me dieron un día una oportunidad de ir como al patiecito y de verdad ver el zacate, ver los árboles. Yo decía, wow, o sea, qué lindo que es eso. O sea, qué lindo que es la vida, dependiendo del enfoque que uno le ponga. Porque cuando estaba adentro o meses antes, complicado en camilla, me bañaban en camilla, cosas muy difíciles que lo ponen a uno a pensar que a veces no es tan bueno, pero hay cosas muy simples que valen la pena. Sí, es eso. A veces ante una misma situación o podemos ver lo positivo o lo negativo. Es ver Exacto. cómo lo visualizamos. Exactamente, y en todo hay algo bueno y en todo hay algo malo. ¿A dónde te gustaría estar dentro de unos años? ¿A qué aspira José Pablo? Son muchas cosas, en realidad, son muchos proyectos que vienen adelante. En la parte deportiva, pues, ganar mis medallas, ser el mejor del mundo, estar en un Grand Slam y tener el chance de ganarlo. Con el proyecto, como le dije antes, hacer que el tenis en silla de ruedas sea como el fútbol para todas las personas con discapacidad que pasen por ahí, que les sirva para seguir adelante. Tengo varios proyectos por afuera en la parte como empresario, que también es un tema que me gusta mucho, que me encanta desarrollar, y también me veo en grandes ligas en ese aspecto, siempre también aportándole un poco a mi comunidad. Eh, y que ahora que salió con los de Estados Unidos, también la posibilidad de ir allá. Hay muchas cosas, pero de nuevo, como lo hablamos al inicio, uno puede planificar todo lo que quiera, pero la vida nos va a ir moviendo, nos va a ir moviendo. Otra cosa que me gusta mucho son las charlas. Es otro lugar donde puedo impactar, donde puedo generar un cambio a muchas personas que sí lo quieren hacer, porque como todo, hay personas que no quieren hacer ese cambio, es más difícil de que suceda, pero son como de las 5 o 6 cosas que en este momento pues me llenan mucho y estoy trabajando muy duro en ellas. Claro, no, bastante interesante, la verdad. Es, es, es increíble, en realidad, todo el proceso que has llevado y la forma en la que ves las cosas, como tomas estas oportunidades y todo. Sí, ayer estaba hablando con un amigo y me preguntó, ¿usted se veía ahí? ¿Se veía viviendo lo que está haciendo ahorita? Yo sí, no. Sí, porque era la meta, es lo que estaba luchando, es lo que estaba visualizando. Pero es como, wow, o sea, siempre es como, "Mae, qué increíble, o sea, qué increíble que estuve con esos jugadores, qué increíble que estuve con el Papa, qué increíble que pude cumplir mi sueño de estar en unos Olímpicos, qué increíble que puedo impactar a personas a ser mejor". ¿En qué consistió la visita al Papa este año? Bueno, esta fue una invitación de Visa. Este año tuve la oportunidad de firmar con ellos un patrocinio. Y bueno, tuve esta invitación para un evento de SEAL, que era como una junta de empresarios de Latinoamérica que iban a hablar sobre educación, sobre empleo en la parte de Latinoamérica. Hicieron esta cumbre allá en el Vaticano para crear una unión entre los empresarios. Y bueno, me dieron esta oportunidad donde pude conocer al Papa. Fue otro momento como el de Djokovic, que usted, o sea, es una presencia que uno no se imagina, o sea, uno no entiende. Y la paz que transmites es increíble.
de nuevo de las experiencias más grandes que he tenido en mi vida. Y bueno, también hablar en frente a 200 empresarios de los más top que hay a nivel latinoamericano. Me tocó hablar después del CEO de Visa. Detrás de eso tenía una presión enorme. Me tocó hablar después de varios charlistas, de varias personas que están tratando temas muy importantes. Y estaba bastante nervioso, muy nervioso. Primera experiencia en un evento de estos, pero me abrió mucho la mente, estuvo muy lindo, pude dar el mensaje que quería. Fue un mensaje muy importante que les llegó a muchos de ellos, hablando también sobre la educación y la parte de discapacidad, que muchas veces no lo vemos, no ven la situación en la que estamos, que también muchos de nosotros entramos en el porcentaje de pobreza. Entonces, que es un buen punto para atacar. Bueno, también me tocó hablar un poco de mi vida, de mi experiencia, de lo que me ha pasado. ¿Y te esperabas algo así? Esa invitación, ¿qué fue la impresión de primer momento? No lo creía. O sea, me llegó el mensaje, el documento de invitación, los empresarios que iban a ir, y se lo empecé a mandar a un montón de gente y yo no lo podía creer. Yo, es que esto es increíble. O sea, ¿en qué momento de mi vida yo pensaba estar ahí? O sea, no lo imaginaba. Terminó la charla, llegamos al cuarto y fui con mi papá, él me acompañó y nos empezamos a abrazar, nos atacamos a llorar, haciendo como devolviéndonos en el tiempo, de nuevo, cuando en parte decíamos, Dios, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? Y llegamos a unos lugares en la parte espiritual o religiosa, dependiendo de cada uno, de las más grandes. Entonces fue como, Okay. Sí, estuve duro, pero gracias. Sí, es parte de la vida, es parte de los procesos, de lo que se vive y que es eso, intentar como manejar de la mejor manera posible cuando tal vez sentimos que estamos en lo mejor o cuando sentimos que estamos en lo peor. Así es. Sí, verdad que buena experiencia. No, José Pablo, muchas gracias de nuevo, de verdad, por el espacio, por la oportunidad que nos brindaste de conocerte un poco más. No, de verdad, muchas gracias. De mi parte, yo contento. Me encantó esa experiencia, el podcast. Nunca había hecho uno. A veces hablo mucho también. Entonces me imagino que le cambió un poco lo que tenía en mente. Pero muy contento. De verdad que muy contento. Y espero que sigan trayendo atletas o a personas que puedan aportar mucho a la sociedad, que puedan aportar con experiencia, con vivencias de ellos que nos pueden ayudar a todos. Así que más bien los felicito a ustedes por este programa y ojalá lo puedan seguir viendo. Muchas gracias y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Pura vida.